para que en menor tiempo nos dé la respuesta por cercanía y capacidad, y me dijeron el de Turbúcares. Y lo he dicho claramente desde abril, aquí no hay secretos, y justo por eso he socializado tanto las toneladas, las cifras, la vida útil, que es algo que creo que nunca nadie les había dicho, ¿verdad? Y por eso es que el problema pasa y pasa y nadie lo resuelve. Hey, me tocó bailar con la más fea, pero lo vamos a hacer. Entonces, si por competencia en este momento los gobiernos locales les toca resolver y no se ponen de acuerdo, entonces, bueno, denme la potestad. Hay bastante buen ambiente político. Esperamos también que los diputados que son más municipalistas puedan oír el clamor de esta crisis que se avecina y que de alguna manera vean que a mí no me interesa tener más competencia ni más responsabilidad, créanme, pero necesitamos resolver. Y si resolver es darme a mí la potestad para que ellos no se coman, por decirlo así, esa bronca política que pueden tener en su comunidad, porque nadie quiere tener un relleno, pásenmela a mí eso no me interesa. Y una vez aprobada esta ley, ¿cuánto tiempo podría tardar en estar operando ese relleno? 3 meses, por eso. Doña Mario, yo quería preguntarle sobre vacunación, uso de mascarilla, porque hoy se aprobó, hoy salió publicado más bien en la Gaceta, un alcance que deroga el uso o la obligatoriedad en funcionarios que están atendiendo a pacientes COVID, también pacientes COVID. Si usted nos puede hablar un poco sobre ese tema y a partir de ahora, ¿para quién es obligatoria la mascarilla? Hizo la tarea. Sí, vea, el criterio de obligatoriedad de la vacunación fue el que salió hoy y de todas las estrategias que se implementaron durante el tiempo de la pandemia. Ese decreto era un decreto que se tenía que derogar posterior a la pandemia, porque si usted lee entre las justificaciones, verá porque ese decreto viene jalando el original, que se hizo, ¿por qué? Justamente para poner líneas de trabajo y acción justificada por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. ¿Estamos en la emergencia sanitaria del COVID-19? No. ¿Nos encontramos en algún contexto similar a la pandemia? No. Entonces, ese decreto tenía que derogarse, pero de alguna forma estaba suspendido. ¿Y suspendido por qué? Porque tenía una medida cautelar. ¿Y una medida cautelar por qué? Porque había interpuesto una solicitud de revisión porque las vacunas no estaban siendo registradas. Cuando yo llegué al Ministerio de Salud, habían, digamos que muchos nudillos que desarmar. Y también para que la gente viera la transparencia con la que trabajamos o sea, nosotros no queremos, ni estamos trabajando con pócimas, ni estamos dañando a la población. ¿Cuál es su tranquilidad? ¿Que se registran las vacunas? Perfecto. Nos sentamos y registramos las vacunas como tienen que ser, para que vean que no solamente ha evolucionado muchísimo esto desde la pandemia ahora, sino que hay un, digamos, deseo sensible y tranquilo de que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Se registraron las vacunas, ese era el nudillo que había que desarmar inicialmente y automáticamente levantó digamos que la medida cautelar que tenía el decreto. Y el decreto entró en vigencia, un decreto que no tenía pertinencia en tiempo. Y ahí es donde dijimos, y no, ¿para qué vamos a estar discutiendo algo que era durante la pandemia? Se deroga y dicho y hecho. Yo me encontraba en Ginebra cuando empezaron todo el mundo a decir que yo había impuesto la obligatoriedad de la vacunación. Yo digo, no sean tan, por favor, en este momento no estamos durante la pandemia. Entonces, inmediatamente me puse a revisar y fue que justamente desatando nudos, nos dimos cuenta de que eso se liberó. Ahora bien, ya se derogó y obviamente al derogarse se derogan muchas de las líneas estratégicas que estaban siendo utilizadas durante la pandemia. Ahora bien, con su pregunta específica, lo que es la mascarilla, yo siempre les he dicho, en ningún momento la mascarilla está prohibida. ¿Cuál es la indicación? La indicación es, si usted tiene alguna enfermedad, porque perfectamente usted puede padecer una enfermedad oncológica, y más bien se está protegiendo de los demás. Entonces, nunca ha sido prohibida la mascarilla. La mascarilla se utiliza cuando se necesita. Y en el momento de la pandemia, sí, fue una indicación debido a un momento epidemiológico. Entonces, ahí es, perfectamente la puede la gente utilizar. Si tiene algún criterio claro, ¿verdad? Y sabe cómo manipularlo. Perdón, nada más para estar claro, a hoy la vacunación es obligatoria ¿para qué población? ¿Solo menores de edad? Hay una ley en donde los menores de edad con el esquema básico de vacunación es obligatoria esta vacunación. Únicamente. Para poder poner alguna solución tecnológica, una inversión muy grande. ¿Y de dónde la va a sacar un solo gobierno local? Por eso es que ellos tienen que verse como región y juntos, ahí sí, coordinar una estrategia para ubicar una tecnología y de alguna forma resolver su problemática. Se ha hecho, por el momento es parte de la deuda que tenemos y por el momento es por qué nos encontramos en esta crisis. Ahora ya no hay tiempo para que ellos se organicen.
si no lo hacen ya, de lo que ya de alguna forma se ha avanzado en determinados proyectos, ya les dije, yo esto de salud pública no me va a tocar a mí. Si ellos no lo quieren hacer, entonces pásenme la competencia y yo les resuelvo esta crisis. Pero sí, definitivamente, los rellenos sanitarios no es algo que uno quiera tener en todo lado. Nadie quiere tener la basura a la par en su comunidad. Nadie la quiere en su cantón. Pero entonces, ¿y la producen? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esta solución es para ya, pero tenemos que tener una visión de planificación y generación de otras tecnologías más amigables con el medio ambiente para poder gestionar todo lo que nos queda por delante. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Richard Araya, ¿qué tal? Un gusto. Doctora, bueno, muy importante, gracias por atendernos. El tema de la basura es un tema que lo estaba escuchando recientemente en una conferencia. Yo quisiera que usted le diga acá a la audiencia, ¿qué medidas están haciendo a través del Ministerio de Salud? Vea, ahorita tenemos una crisis muy importante. Ya se nos comentó lo del cierre definitivo de parte del relleno sanitario de Los Pinos que lo administraba la WPP. ¿Eso qué quiere decir? Que de 8 rellenos sanitarios existentes ya ahora solo nos quedan 7 y de esos 7 hay uno que es el que recibía la mayor cantidad de cantones de la gran área metropolitana, que es el de La Uruca, que tiene meses solamente de vida útil. De ahí que muchos de estos residuos están derivando a otros rellenos, que es el otro que queda para la gran área metropolitana, por decirlo así, es el de Acerrí, pero ya recibe una gran cantidad de toneladas por día, más de 2.000, imagínense. Y esto hace que también entonces se acorte la vida útil de este relleno. Entonces, cuando de alguna forma esto cierre, va a impactar tanto a Acerrí y qué va a pasar con la gran área metropolitana, que es la que produce la mayor cantidad de residuos. De ahí que estamos en una crisis, y no solamente en una crisis porque no tenemos las alternativas, sino que la solución en alguna medida está en los gobiernos locales, que primero acaban de entrar y segundo que tienen de alguna forma una dificultad para articularse y para poder tener el recurso presupuestario suficiente para dar una solución eficiente. Yo, digamos que no puedo poner eso de justificación porque hay una continuidad en el trabajo que tiene que tener la administración pública, pero ya tenemos el problema y ya hay que resolverlo. Entonces, si dentro de las soluciones existentes no hay una respuesta pronta de 6 meses, por eso se presentó un proyecto de ley para que pueda trasladar esas competencias que de alguna forma han restringido la apertura de las soluciones existentes al Ministerio de Salud. Y entonces nosotros, mediante una estrategia de regionalización, vamos a poder decir, esto va de la GAM, y entonces ya esa pesadilla, por lo menos por el momento, se apaga. Le agradezco mucho el tiempo, señora ministra.